Este video corresponde a una clase grabada con los aprendices de Fundamentos de Programación con Java, en el que resolvemos un instrumento teórico analizando pregunta por pregunta. Este instrumento consiste en una serie de preguntas sobre Java, pero enfocado a los fundamentos, con el fin de que los aprendices interioricen ciertos conceptos que son importantes y que les pueden ayudar posteriormente en una entrevista de trabajo. El video es larguito, pero vale la pena que lo vean. Es el instrumento teórico práctico y tiene esa sección de 13 preguntas, tanto de teoría como de análisis de código, para que ustedes adquieran como las competencias y habilidades en identificar por la sintaxis los problemas que puedan presentarse en el código, sea en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Además de reforzar esos conceptos técnicos y teóricos que son fundamentales al momento ya de una entrevista laboral. Porque si ustedes tienen una entrevista en la parte de Java y usted no demuestra que tiene dominio en el lenguaje, no solamente la parte de lógica de programación, sino en conocer qué es el lenguaje, conocer las generalidades y conocer los conceptos que son propios, pues a mí como entrevistador no me va a dar mucha confianza y muchas garantías de que sepa hacer algo. Sí, por ejemplo, alguna vez entrevisté a alguien que tenía que ver con Java puntualmente y yo le pregunté cómo utilizaba, por ejemplo, el VO en Java, que es un patrón de diseño no solamente para Java, pero pues le hice la pregunta abierta y no sabía que era el VO, que es un patrón de diseño. Entonces yo digo, venga, y el man tenía en teoría buena experiencia como desarrollador, pero no sabía que era el VO, por lo menos como concepto teórico. ¿Por qué? Porque en el proyecto en el que yo trabajaba se trabajaba VO. También puedo utilizar un DTO, que es algo similar, y la persona tampoco sabía que era un DTO. Entonces yo digo, ¿cómo ha sido desarrollador para Java cuando se utiliza tanto si no tiene como esos conceptos básicos? Sí, de pronto uno se acostumbra a desarrollar de forma empírica, de forma mecánica, y hay conceptos que se le pasan, pero es importante que usted también los tenga como arraigados para que genere esa confianza de que sabe, ¿sí? Mi hermano, alguna vez les comenté también, mi hermano me dijo que él ya lleva como desarrollador front mucho rato, pero en ese momento estaba como desarrollador backend, y él me decía que en una entrevista le preguntaron qué significaba que el lenguaje fuera fuertemente tipado, y él quedó en blanco. Y mire que son bobaditas, porque aquí se explica que fuertemente tipado es que el lenguaje, digamos que se enfoca mucho en tener específicamente el tipo de dato para las variables que usted va a crear. No es débilmente tipado de pronto como Python, que usted simplemente escribe la variable, el nombre y el número, el valor que le asigna, pues ya existe la diferencia de tipos donde la variable asume el tipo de dato según el valor que le va a entregar. En cambio, Java sí requiere que usted en la declaración ponga que es entero, solo recibe enteros. Si es string, solo recibe strings. Entonces el concepto es fuertemente tipado. Puede que usted sepa programar, implícitamente está haciendo las cosas bien, porque es fuertemente tipado, pero si usted no me lo sabe explicar, entonces yo digo, venga, ¿qué tanta garantía hay de que realmente entiende lo que está pasando? O lo que le explicaba antes, si se presenta un ejercicio donde usted tenga que utilizar estructuras de datos, puede que usted maneje todas las estructuras de datos, pero no entiende muy bien cuál es más óptima en qué contexto. Entonces puede que su algoritmo funcione, pero a largo plazo se va a quedar corto, se va a totear. ¿Por qué? Porque utiliza una estructura de datos que no es tan óptima para ese caso puntual. Entonces es importante que ustedes conozcan todo eso por debajo. ¿Listo? Entonces el instrumento tiene la primera que dice define los siguientes términos, obviamente enfocado al lenguaje. Entonces, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel, creado por Sun Microsystems, comprado por Oracle, y es uno de los lenguajes más populares actualmente, ¿cierto? Eso es como una generalidad que ustedes pueden responder de manera verbal o de forma pues informal también. No tiene que buscar la especificación técnica pues ni la descripción muy cuadriculada. ¿Qué es un proyecto enfocado a Java? Pues un proyecto es ese espacio donde usted va a tener su código fuente agrupado y que permite toda la interacción entre su sistema. ¿Listo? Entonces cuando usted dice crear un nuevo proyecto, le dice calculadora, entonces va a tener todo ese sistema, todas las clases relacionadas con el software de calculadora. ¿Listo? ¿Qué es una clase? Una clase es como la plantilla de la que nosotros vamos a poder generar objetos. Todavía ustedes no han trabajado con programación orientada a objetos, pero de entrada es como la primera definición que uno se puede encontrar. O la otra que ustedes pueden relacionar hasta lo que conocen es que la clase es como el archivo .java donde va a estar alojado el código fuente de mi algoritmo. ¿Listo? Eso es como el tema de la clase. ¿Por qué hablamos también el concepto clase? Si ustedes trabajan con JavaScript, cuando ustedes están en el primer acercamiento, ustedes crean un script. Y simplemente crea un archivo y le dice .js y usted sobre eso empieza a trabajar. Pero no tiene agrupado el código en un concepto de clase. Cuando tenemos digamos que lenguajes orientados a objetos, sí hay un concepto de clase que agrupan las llaves ese código fuente. ¿Qué son las convenciones en Java? Las convenciones son ese conjunto de normas, ese conjunto
de lineamientos para garantizar buenas prácticas en el lenguaje y que se programe con un mismo idioma, ¿sí? Que si yo estoy trabajando acá en Colombia y cumplo con convenciones, voy a entender el código que una persona de China está desarrollando, por si esa persona también cumple con convenciones. ¿Por qué? Porque si yo llego acá y yo no me ajusto a las convenciones, va a haber un código que yo entiendo, pero otra persona no va a entender. Otra persona lo va a leer y se puede confundir. En cambio, todos hablamos el mismo idioma, pues va a ser mucho más fácil que lo trabajemos, ¿no? Profe, al crear una clase, por ejemplo, ahí tú se explica las convenciones, siempre se inicia con mayúscula o minúscula. Con mayúscula. Entonces, las convenciones son, digamos que específicas para cada lenguaje. Entonces, en Java dice que las clases arrancan en letra mayúscula. Si usted se va a crear una clase que se componga de dos palabras, por ejemplo, exacto, por ejemplo, calcular procesos. Entonces se va a hacer C de calcular en mayúscula y la P de procesos en mayúscula, que tiene esa convención de camel case. Pero entonces otro lenguaje puede que no tenga así, o para otro lenguaje eso no sea importante. Lo mismo, por ejemplo, para los métodos. Los métodos en Java tienen que arrancar en minúscula y la segunda palabra en mayúscula. En C# los métodos pueden arrancar en mayúscula. Entonces, la convención es simplemente una recomendación de cómo debería programar para que todos entiendan el lenguaje. Si usted crea, no sé, las variables en mayúscula sostenida, una persona que sepa de convenciones va a ver eso y va a pensar que es una constante. Y entonces no va a intentar asignarle un valor. Y eso le va a hacer perder tiempo en términos de desarrollo, por ejemplo. Entonces también uno tiene que buscar la manera de ser muy productivo a medida que programa. Y si usted tiene que perder tiempo revisando y tratando de entender cómo codifica a otra persona, pues va a ser muy complejo. Y ya saben, no es camisa de fuerza. Usted puede crear en Java las clases de minúscula y no va a salir error. Pero no es correcto porque otra persona va a ver que esa minúscula y lo puede confundir con una variable. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Listo. ¿Qué es una variable? Hago un ejemplo de variables en Java. Entonces, una variable es un contenedor que almacena un valor. ¿Listo? En Java tenemos las variables con su respectivo tipo de dato. Y el tipo de dato básicamente marca el hecho de que yo puedo trabajar con números, con textos, con datos lógicos, ¿cierto? Con caracteres, datos enteros o datos decimales. ¿Y cómo lo hacemos en Java? Pues simplemente lo que les acabo de explicar. El tipo de dato se le puede poner entero, que es el tipo de dato, y el nombre de la variable, digamos X. Y aquí asigna el valor a X. Entonces, esta es la forma de crear una variable en Java. Y es un contenedor que puede cambiar su contenido. O sea que una variable es mutable, ¿sí? Porque su contenido puede variar, puede cambiar. ¿Qué son las variables primitivas en Java? Las variables primitivas, entonces, son lo que acabo de mencionar, que son contenedores que el sistema define para poder procesar los diferentes tipos de datos. Numéricos, textos, lógicos. ¿Cuáles define Java? Java define las variables de tipo bytes, que son las enteros, un número pequeño llega hasta 127. Tenemos shorts, tenemos ints, tenemos long, tenemos floats y tenemos double, que es para los datos numéricos. Estos dos son para los decimales, estos de acá son para los enteros. Y luego tenemos char para los caracteres y tenemos boolean para los datos lógicos. Entonces ahí estamos englobando los diferentes tipos de datos que Java define. Y son primitivas porque el lenguaje las define específicamente para su uso y además almacenan como característica, almacenan un único dato a la vez. Si yo digo acá bytes edad igual a 9, cuando yo vaya a cambiarle que ahora edad va a ser 10, es lo que hace es borrar el 9 y poner el 10. Siempre va a tener un único dato a la vez. ¿Listo? Ah, bueno, esta parte de cuáles son. Imagínense, acá estoy dando una unidad para algo que es lo mismo. Vean. Esta sería la respuesta al de abajo. Hay algo que aquí no se pregunta, pero habla de las variables de referencia. Las variables de referencia son las clases que nos permiten generar objetos. Ese objeto es la variable de referencia. Más adelante puedo decirle que tengo una clase llamada perro y se va a llamar Firulais. Entonces el objeto es Firulais. Yo le digo que cree un nuevo perro. Entonces, esta es una variable de referencia, Firulais, que realmente es un objeto. Entonces ese objeto internamente puede tener varias cosas. Firulais puede tener una edad, puede tener una raza, puede tener un tamaño, puede tener un peso, un color. Entonces mire que ya tengo 5 características que estarían dentro del objeto Firulais, que ahí ya es distinto a lo que acaba de decir de las variables que solamente tienen un único dato a la vez. Mientras que la variable de edad tiene el número 9, Firulais puede tener el nombre completo, puede tener la edad, puede tener las características. Entonces son varios datos internos y eso lo hace distinto a
el tema de la variable primitiva. Además, la variable primitiva es el lenguaje el que define cuál es la variable, o sea, cuál es el tipo de dato. Mientras que las de referencia es uno como desarrollador el que define cuál es el tipo de dato. Entonces, en ese caso, perro no es una clase que Java me dé en el JDK. Perro yo me lo invento, yo creo una nueva clase llamada perro. Es la clase perro. Esa clase perro lo que me está dando para esta variable de referencia o el objeto Firulais es el tipo de dato. O sea que Firulais es de tipo perro. ¿La pillan? Ahora, ¿qué clase sí me da Java? Java me da, por ejemplo, el string. String cadena. Y yo aquí le puedo poner que cadena es, por ejemplo, hola. Entonces ahí Java sí me está dando la clase, porque esa sí es propia del lenguaje. La variable de referencia es cadena, solo que esta es una clase especial que me permite crear las cosas así. No, o sea que string no pertenece a una variable. Exacto, string no pertenece a los primitivos y ahí está la importancia de las convenciones. Mírense que acá arranca en mayúscula. Cuando usted ve que arranca en mayúscula, ya sabe que es una clase. Ahora, esto les decía que es una clase especial porque miren que usted la puede procesar como si fuera una variable primitiva, la forma de asignación directa. Pero mentiras que por debajo le está haciendo esto. Cadena es igual, pero no sería con C mayúscula, sino con C minúscula, a nuevo string. O sea que esto realmente, bueno, y pues si le ponemos el tipo de dato, miren que esto que está acá es igual a esto que está acá, a nivel de estructura, pero es porque esta cadena es una variable de referencia. Ahí es donde también se explicaba, yo lo explico en algunos videos y en TikTok, síganme en TikTok, en TikTok yo saco un video donde dice que está mal cuando usted concatena muchas cadenas. Usted cuando le dice cadena más igual, valor, cadena más igual, usted lo que está haciendo es creando varios objetos. Internamente le está haciendo esto. New string, new string, new string. Y eso a futuro puede ser contraproducente porque cada objeto tiene un peso. Y si usted crea muchos, pues se va a saturar el sistema, ¿cierto? El procesamiento. Entonces, no es una buena práctica, pero para cosas muy puntuales, como lo que hemos trabajado acá, que es un menú de 4 objetivos, 4 datos, para cosas que son más grandes, bastantes procesos, ya se utiliza otra clase llamada Stream Builder o Stream Buffer, que lo que hace es que actúa como si fuera un primitivo en el sentido de que reemplaza el contenido. Mientras el más igual lo que hace es agregar al objeto, entre comillas, un nuevo elemento. Él realmente lo que está haciendo es objeto 1, objeto 2, objeto 3 y el último objeto tiene todo el resto de los anteriores. El Stream Builder no, el Stream Builder lo que hace es, si se va a concatenar, entonces borra lo anterior y sobre ese mismo objeto pone lo concatenado. Otra concatenación, borra el actual y sobre ese pone el otro. Entonces ahí sí hay un aprovechamiento de recursos. Pero eso pues luego lo vamos a ver más adelante. También algo importante tener en cuenta sobre ese tema del aprovechamiento de recursos. Caso puntual, a mí me pasó que mi proyecto de la universidad se llamaba Técnicas de Redes Neuronales Artificiales. El problema de la organización profesional y nos tocaba entrenar una red de retropropagación. Y la red de retropropagación se entrena calculando unos pesos de unas matrices. Y entonces toda esa información la almacenábamos en unos archivos de texto. Yo utilizaba el string para concatenar. Y entonces se demoró 10 horas en entrenar esa red. Cuando ya nos dimos cuenta del error, cambiamos con el Stream Builder, se demoró menos de 10 minutos para hacer exactamente lo mismo. Solamente le cambiamos el tipo de datos. Entonces también es importante en el futuro conocer este tema sobre lo de los objetos. ¿Listo? La otra, ¿qué es una constante? Entonces ya hemos dicho que una variable es un contenedor que puede variar su contenido. La constante funciona igual a nivel de la declaración, pero se le debe anteponer la palabra final, se le pone el tipo de dato, y digamos la variable, el identificador y acá. Y lo que cambia es que ella no varía su contenido. Mientras que la variable es mutable, la constante es inmutable. Acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Que por convención debería ir en mayúscula sostenida. Mientras una variable usted le pone edad estudiante, en la constante usted no le pone eso así, con esa convención de camel case, sino que usted le pone edad, guión bajo, estudiante. Entonces, esa es la convención que identifica pues que es una constante. Entonces, si yo sé de convenciones y veo eso, lo encuentro por allá en la línea 5000, ya sé que ni siquiera me voy a poner a intentar cambiarle el contenido, porque ¿para qué? Sabiendo que no se puede, porque asumo que es una constante. Mal sería si la persona la declara así, porque entonces era una variable y sí se podía cambiar, pero genera confusión, genera ruido, por eso importancia de convenciones. Pero esta es la constante, es un contenedor que no puede cambiar su contenido, es inmutable. ¿Listo? Entonces ahí ya está el tema de las constantes. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Pues básicamente que la variable muta
la constante no muta, no cambia su contenido. Y su contenido no puede cambiar después de haber sido asignado, porque la primera vez usted la declara. Usted en otra línea le puede decir que es igual a 8. Ya después de eso, chao. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una palabra reservada en Java? Una palabra reservada son palabras que el sistema define para una función específica. Entonces, por ejemplo, si decimos if, esta palabra if está reservada para condicionales. Si usted le pone while, es una palabra reservada para ciclos, sea para ciclo do while o sea para ciclo while. ¿Listo? Usted no puede hacer uso de esas palabras reservadas como identificadores. ¿Qué es un identificador? Es el nombre de la variable. Pues cuando yo digo entero edad, el identificador es la variable, es la palabra edad. Entonces yo no puedo hacer con las palabras reservadas esto. Yo no puedo decir, digamos, entero for igual a 9. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque for el sistema lo va a reconocer como palabra reservada. Y en los entornos de desarrollo, pues normalmente las palabras reservadas cambian el color. Entonces ustedes ven que en Java, en Eclipse, es como rojito. ¿Listo? Y cada palabra reservada tiene una función específica en el sistema. O sea, tiene una razón de ser. Esta, marque con una X las sentencias que arrojan error. Entonces, en este caso, volean ingresar igual a true. ¿Está bien o está mal? Exacto, está incorrecto porque, vean, las comillas. Ese tipo de cosas son las que yo les decía en el examen de certificación. Usted entra, se puede confundir y no ve el detalle. Pero ese detalle es importante. Las cadenas, obviamente, afectan. Porque si es un boolean, solo puede guardar true o false. Mientras que acá es un texto que dice true. ¿Listo? Entonces esto está re mal. Listo. String cadena, hola mundo. ¿Por qué? No tiene las comillas. ¿Listo? Final int, sueldo igual a 345,800. ¿Por qué? Le falta el punto y coma. Si ustedes ven todos, los otros tienen punto y coma. Le falta el punto y coma. Pilas que acá dice, vea, lo que arroja error. Y el punto y coma traería error. Entero x igual a 4. ¿Por qué? El tipo de dato está en mayúsculas. Más, eso no reconoce como un tipo de dato. Pero pilas porque algunos lenguajes puede que tengan eso mayúscula. Por ejemplo, en Kotlin no es completo, pero sí se le puede decir así. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, otros dirán integer. Aunque integer en Java también es conocido porque representa una clase wrapper, que es una clase envoltorio que transforma el dato primitivo a un objeto. ¿Listo? Pero pues de entrada, si está así, no estaría mal porque no es la variable int. Double y igual a 56. ¿Por qué? Exacto. Porque double es un contenedor que permite un tamaño muy grande y el dato que le está asignando acá es un entero que cabe perfectamente en el double. Y él lo que va a hacer es un casting implícito. Va a hacer una transformación de 56 a 56.0. O sea que eso está bien. Int edad igual a 12.5. ¿Por qué? Por lo mismo que explicamos ahorita, pero al revés. Entero edad es un contenedor más pequeño que el double. Y esto es un dato double, un dato decimal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos toca hacer un casting explícito para poder convertir eso. ¿Cómo se hace el casting explícito? Ponemos el int y acá él ya internamente soluciona el error y me guardaría en edad el 12. O sea que normalmente cuando hay un casting explícito hay pérdida de información. ¿Listo? Por allí mencionaron el parseInt. El parseInt también es una conversión, ¿cierto? Es como un casting, entre comillas, pero realmente lo que él está haciendo es transformando el dato de texto a el dato numérico, sea decimal con el parse double o sea entero con el parseInt. Es algo similar, pero pues no es lo mismo en esta forma de transformación, en esta forma de conversión. ¿Listo? Entero for igual a 9. ¿Por qué? For es palabra reservada. Ah, porque lo acaba de hacer. ¿Listo? For es palabra reservada. Entonces también eso estaría mal. Bueno, esto estaría mal. Esto estaría mal. Listo. Entero suma es igual a 2 más 3. ¿Por qué? El int está en mayúscula, entonces eso está mal. Pero este proceso está bien. ¿Listo? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted ve en mi canal, sí o qué? Por eso la mía está... ¿Listo? Desde que no tenga un afiche mío pegado en el cuarto así, todo está bien. ¿Listo?
Cuando crezca en YouTube voy a mandar a hacer peluchitos de Codeyaú para que duerman con el peluche abrazado. Listo. Hey, public class sumar. ¿Por qué? Entonces, listo, le falta la S. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? Esto no es por lo que hablamos ahorita, debería ser en... Y obviamente, pues aquí también le faltarían las llaves que representan que hay un bloque de código. ¿Y qué más? ¿El public qué pasa? El public es en minúscula. ¿Listo? ¿Qué más? Las llaves están abriendo acá. Porque pues se repite el bloque. No hay necesidad de paréntesis porque la clase no tiene paréntesis. ¿Qué más? ¿Qué más? No, porque el static es para los métodos. El class tampoco. Se minúscula. Ya no tiene punto y coma, ya muere ahí. Y no tiene un void, no tiene un static, no tiene el main, porque eso ya hace parte de otro proceso, ya hace parte de los métodos. La clase, ahí lo básico está, public class sumar, chao. ¿Listo? Y pues el cuerpo. Entonces, como estaba antes, estaría mal. Y re mal. Este último, double X igual a hola. ¿Por qué? Es un string, o sea, lo mismo de arriba, pero ahorita, tipo double. ¿Listo? Solo había una buena que era esta. Listo. Oye, aquí me salen como 15 videitos cortos. No, ya no siempre piensa en generar contenido. Listo. ¿Qué es una estructura de control en Java? Cuando nos conocimos les pregunté esto. ¿Cómo van con esa definición? Es lo que define el flujo del sistema. Una estructura de control en Java, y no solamente en Java, en cualquier lenguaje, es la que permite definir o controlar el flujo del sistema o el flujo de mis algoritmos. Entonces, si yo tengo una estructura de control condicional doble, lo que me dice es que ya no voy a tener solamente un camino. Dependiendo de cómo se comporte el sistema en cuanto a datos de entrada, entonces el sistema va a tomar el camino del if o el camino del else. Entonces ya está controlando el flujo o el camino que va a tomar el algoritmo. Y existen varias estructuras de control. Entonces inicialmente uno arranca, digamos que con la secuencial, que realmente no es una estructura de control porque no está controlando un camino o un flujo, ya que el flujo siempre es lineal, ¿cierto? Cuando se dice algoritmo que sume dos números, empieza en el inicio, termina en el final y chao. Luego siguen las condicionales simples que definen un camino, pero puede ser un camino opcional. Es decir, si es verdad, hace esto, si no, sigue derecho. El doble, que es un camino o es el otro. El múltiple o el anidado, entonces ya no solamente dos caminos, sino si es esto, puede ser ese camino. Si no, pregunte si es esto, hace este. Pero si no tampoco, entonces haga el otro. Entonces ya hay múltiples caminos. Existen también antes de los ciclos, está también la selección múltiple, que sería por ejemplo el switch case, que tiene una bifurcación, en el que llega un dato, y dependiendo del dato, pues puede echar para acá, para acá, para acá, para allá. Y hay múltiples caminos también. Y existen ya los ciclos o las estructuras iterativas o bucles, que serían el while, do while, for y for each, que permite que el proceso se ejecute múltiples veces. Entonces, el flujo varía n veces, la cantidad de veces que sea necesario. Entonces, esas son las estructuras de control. Controlan el flujo del sistema, del algoritmo. ¿Listo? ¿Para qué sirven las siguientes líneas de código? Entonces, ¿esta línea para qué sirve? Bueno, aquí omitamos el punto y coma, pero pues ya sabemos pues que ya no estamos validando si hay error o no. Entonces, eso saca un mensaje, una ventanita emergente, informativa. ¿Y este? También una ventana emergente, pero con input. Exacto. Entonces, message dialog, input dialog es para ingresar datos. ¿Listo? Y eso tiene variantes. Usted le puede poner un título, le puede poner un icono, tiene diferentes variantes, pero pues ya sabemos de entrada para qué sirve. Y notemos algo sobre el tema de las convenciones y eso de pensar que Java es orientado a objetos 100%, pillen. Esto es una clase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire que tiene la J mayúscula. Entonces ya ustedes cuando lean eso dicen, venga, es que eso es una clase. Pero entonces, ¿por qué las dos primeras letras están en mayúscula? Cuando se supone que la primera. Pero ¿por qué J-O? No debería ser solamente así. Tal vez es como el Por de Java. porque No, son dos palabras. Porque la J es precisamente de Java. Entonces, para no poner Java Option Pane, se le pone J de Java, Option de opción y Pane, pues de panel,
acá en mayúscula. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Pregunte. Para contestar el message. Listo. Entonces, antes de esa parte, mire que después de aquí sigue esto. Esta es una convención que representa un método o función, y aquí ya hay paréntesis que representan los parámetros de ese método. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el null y el mensaje? Pues el mensaje es lo que usted quiere mostrar. Y el null representa que este PhotoOptionPaint puede estar asociado a un padre. ¿Qué es un padre? Digamos una ventana principal, para que ese PhotoOptionPaint dependa de esa ventana. Y entonces cuando uno le pone el padre ahí, en teoría bloquea lo de abajo hasta que ya no cierre, hasta que cierre la ventana emergente. Cuando veamos interfaces gráficas de usuario, podemos hacer eso, crear una clase Java y un JDialog, que sería algo de esto. Y entonces yo puedo ponerle que el padre del JDialog sea la ventana principal. Y eso bloquearía la principal hasta que usted no cierre la ventana emergente, que es la ventana de diálogo. ¿Listo? Entonces, como en este caso estamos jugando simplemente sin interfaz gráfica, sino que utilizamos el PhotoOptionPaint, usted le pone null para indicar que esa ventanita no depende de nadie. ¿Listo? Ahí. Y este no lo tiene. Podría ponerlo, pero de entrada pues no se necesita porque normalmente es para que haya un proceso de ingreso de datos muy rápido. ¿Listo? Pero miren la misma estructura. Clase Java, método de ingreso de datos y el texto que va a mostrar. ¿Listo? Esta línea de código, ¿qué hace? Declara una variable. Declara e inicializa una variable x de tipo entero y le asigna un 4. ¿Y esto qué hace? Ahí no hay un objeto todavía. Es una clase. ¿Listo? Una clase principal y ya. Bueno, 12. Menciona que se ven los errores que marca el siguiente código. Entonces, ¿qué errores se encuentran ahí? Línea int edad igual a integer parse int. ¿Por qué tira error acá en el parse int? Aquí, ¿qué debería hacer en vez de show message dialog? Input dialog. Porque imagínense, el show input dialog lo que permite es que usted le ingrese un dato. Ese dato lo captura la ventana y la debe pasar a la variable, sea de texto o sea numérica con conversión. Pero entonces lo que recibe lo entrega. El show message recibe algo, entonces no devuelve nada, simplemente es un mensaje que dice, listo, informativo, ok, chao. Y aquí lo que le está diciendo es, venga, ¿cómo así que le está pidiendo ingrese la edad en un mensaje cuando no me va a dar la posibilidad de ingresar la edad? Por ende, no me va a devolver nada para ser convertido. Por ende, esto sale el error. ¿Cómo lo solucionamos? No cambiando string acá, porque tendríamos el mismo problema. Lo cambiamos poniéndole aquí el show input dialog. ¿Listo? Entonces, sí, dato de entrada lo transforma a dato numérico. Este otro, string nombre, double parse double, ingreso su nombre. Es por el string, ¿cierto? Entonces, aquí debería ser un double parse double y ya. ¿Por qué? Y entonces, Tiene que cambiar el show. Quitarle eso y ponerle otra opción. entonces, eso me da pie para que miremos un poquito más. Centrémonos en esta parte del código. ¿Qué es lo que tira el error? Dice string nombre igual a un double punto parse double, y acá le ponemos de entrada. Si usted ve para acá, el error dice no puede convertir un double a un string, porque esto lo que está haciendo es que él me va a transformar a double este texto que está acá para que se almacene acá. Entonces él no permite hacer eso. Ahora, si usted le dice, venga, cambiémoslo, que no sea este texto, sino que sea un 2.5, sigue presentando el error. Pero ahí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Deberíamos cambiar esto a double. Y ahí se soluciona. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos haciendo es que cuando usted ingresa esto, ya usted puede decir, imprímame nombre. ¿Qué es más? Cambiamos lo que no sea nombre. Vamos a ponerle a esto número, digámoslo así, o nota. Entonces, si yo lanzo esto y lo ejecuto, 2.5. Entonces, ya veo que funcionó. Si yo no le hubiera puesto 2.5 acá, sino como estaba, digamos, ingreso un número, entonces, ¿qué va a suceder? Automáticamente sale un javalang number forma de exception. Y por un dato de entrada, ingreso un número. Entonces, lo que está haciendo él con esa number forma de exception es que está a una excepción porque intentó transformar la palabra ingreso un número a un decimal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos?
En vez de esto, ya le podemos poner jOptionPaint.show input dialog y acá se le dice ingrese un número. Entonces vamos a poner esto acá, pongamos esto acá para que lo veamos y lancémoslo. 2.5 y ahora sí. ¿Listo? Entonces ya lo solucionamos ahí. O sea que teníamos dos posibles errores. Ahora, si usted dice, no, es que yo no quiero poner eso tan grande acá. Entonces, breve, hagamos lo siguiente. Se crea una variable string llamado número en texto que sea igual a ese jOptionPaint. Y ese número en texto lo voy a poner acá. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Transformamos un texto a este dato de acá. Porque es que muchas veces creen que la única manera es que este double parse double va junto al jOptionPaint siempre. Y no es así. Entonces, son cosas independientes que uno lo asocia para que funcione. Vea, ahí le meto un 5. Lo pone 5.0. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta de este caso. Y esta última, punto y coma. ¿Listo? Perfecto. Esta dice, pase el siguiente código a Eclipse, documento indicando qué está haciendo. Básicamente esto es explicar. Entonces, ¿qué hace string cadena? Declara la variable cadena. ¿Qué hace el lado A? Declara la variable del lado A de tipo double, B de tipo double, resultado de tipo double. Y pillen esto de acá, cadena es igual a jOptionPaint show input dialog. Aquí yo no tengo ninguna transformación, porque esta de cadena es lo que acabé de explicar. Creamos el string para que luego el string se transforme a decimal y se guarde en lado A. Lo mismo acá, pide la cadena y mira aquí que está reutilizando la variable cadena. Podríamos ahorrarnos el tema de la variable cadena. ¿Cómo? Copiando el jOptionPaint, pegándola acá y pegándola acá. Nos ahorramos en el que crear la variable. Pero así, digamos que entre comillas es más legible, por así decirlo. Y se reutiliza la cadena porque aquí se pide, cadena vale 8. Se usa aquí para guardar el 8 en comillas y se guarda acá. Y luego cadena ahora va a ser igual a otro valor. Ya no es 8, sino el valor que cambia. ¿Se pillan? Y ya. Y ahí termina esta parte. Y este jOptionPaint lo que hace es el Meshach imprime el resultado. Una pregunta, ¿no es necesario inicializarla para solucionar? No porque, bueno, sí y no, depende de los casos. Cuando usted vaya a utilizarla sin haberla inicializado previamente. Entonces, eso es muy común que pasa. Vamos a crear por acá una clavecita para que vean. Ejemplo. Cierren los ojos. Listo. Entonces, ahora sí. Por ejemplo, yo le digo, entero edad. Ahí está. No me está pidiendo que la inicialice. Si usted luego le dice que imprima la edad, ahí sí me dice, venga, debe inicializar. ¿Por qué? Porque usted dice, venga, ¿cómo así que quiere utilizar la variable, pero nunca la inicializó? Es que va a imprimir. Entonces ahí lo tiene que hacer. Si usted, caso contrario, hace esto y le dice edad igual a 9, ya funciona. Y si usted le dice edad es igual a integer.parseInt y le dice, por ejemplo, que eso sea 8, ya no le pide que le inicialice, porque ya hay una inicialización. Y lo mismo acá, pues usted le puede poner jOptionPaint, show input dialog, y pues funciona. ¿Listo? Entonces ahí está. Ahora, esto de acá no tiene que inicializarlo siempre y cuando esta declaración de la variable esté a nivel de clase. Pero ahí sale error porque estamos dentro de un método estático. Entonces todo lo de afuera tiene que ponerlo estático para que el método estático, así no es, perdón. Todo lo de afuera tiene que ponerlo estático para que el método estático, que es este main, reconozca que la variable es estática. Porque todo lo que haya dentro del método main que es estático o cualquier método estático es implícitamente estático. No tengo que declararlo como estático. Pero si lo pongo por fuera, sí me toca decirle que es estático porque lo de adentro solo puede ser estático. ¿Listo? Hay que ejecutar, imprime el valor por defecto de la variable. En este caso, ¿qué es? ¿Cuál valor por defecto tienen los enteros? Y si usted lo pone como que esto sea decimal, 0.0. Y si usted pone que esto sea string, digamos string as,
todos los objetos por default son nulos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Pero eso solamente sucede cuando está así. Si esto no fuera estático, él lo puede utilizar, pero pues tampoco me obliga a que sea así. Y no tengo necesidad de inicializar, porque está a nivel de clase. A nivel de método, sí tengo que inicializar. Por ejemplo, acá él sí me dice, inicialícelo. Él por default lo inicializa en null. Si usted lo inicializa en comillas vacías, pues ya quiere decir que lo estás asignando un valor de comillas vacías. ¿Listo? Eso de ponerlo a nivel de clase o a nivel de método, eso se llama el ámbito de la variable. Un ámbito local es cuando está aquí solamente para esto. Y un ámbito global es que está acá para toda la clase. ¿En qué contextos? Si yo aquí le digo public voids, otro método, y aquí tengo otro método 2, acá public void, otro método 2. Esta variable edad yo no la puedo usar acá abajo. ¿Por qué? Porque no existe la variable en este cuerpo. ¿Sí? Piensen que es como un mundo aparte. Es un bloque, no existe la variable. Pero si usted pone la variable edad a nivel de clase, ya existe y es global para los dos. ¿Se la pillan? Lo mismo acá, si yo le digo entero x igual a 9, esa x solo es visible en el método 2. Entonces ahí está, variable global, variable local. ¿Se pillan que puede compartir o no? Listo. ¿Cómo nos fue ahí? ¿Cómo estaban con los conceptos? Claros, hay algunos que como que, ay, yo no sabía eso. Entonces es importante que ustedes repasen los conceptos, no se queden solamente con esa parte teórica, porque eso le da a una empresa o a alguien como entrevistador, le da muy buena espina que usted sepa lo que está trabajando. ¿Listo?